Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Vázquez del Centro Cristiano Renacer y estamos acá para servirte. En lo que podamos ayudarte, sabes que contás con nosotros. Esto es un lugar de cielos abiertos y de puertas abiertas. Nuestro corazón lo ponemos a disposición en lo que podamos ayudarte. Si necesitas que oremos por vos, si tenés alguna necesidad material que podamos ayudarte, no dudes en contactarnos. Hay algo importante que Dios está haciendo en este tiempo y es que se está extendiendo a las casas con su amor y con su abrazo. Hoy quiero decirte que Jesús te ama
que Jesús te está llamando y que Jesús está interesado en vos, en restaurar tu vida y tu familia. No lo dudes. Contactanos, venos, ubicanos, seguinos. Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene un propósito para tu familia. Dios te bendiga. Gracias te damos, Señor, a ti toda la gloria. Te damos la bienvenida una tarde más en la presencia del altísimo nombre de Jesucristo. Te invitamos una tarde más a adorarle, a exaltar su nombre, a alabarle en este tiempo maravilloso en la presencia de Él que se está viviendo. Te damos gracias en esta tarde y te pedimos que nos acompañes una vez más a alabarle a Él, a exaltarle, a dedicarle toda adoración, a declarar que Él es el único que reina, que gobierna en este tiempo, trayendo una palabra poderosa para su pueblo. Por eso te invitamos a que compartas con nosotros esta adoración, la gracia de poder estar hoy en su casa y poder tener intimidad cada día más con Él. Dios es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él está conmigo, no temerá mi corazón. Estaré confiado si Él está conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, se levante una guerra contra mí, no temeré. Una cosa he demandado al Señor, estar en su casa, estar en su casa, para contemplar su hermosura y hoy darle mi alabanza, darle mi alabanza. No temeré si estoy en su casa. Dios es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré si Él está conmigo? No temerá mi corazón. Estaré confiado si Él está conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, se levanta una guerra contra mí, no temeré. Una cosa he mandado al Señor, estar en su casa, estar en su casa, para contemplar su hermosura y hoy darle mi alabanza, darle mi alabanza. Una cosa he mandado al Señor, estar en su casa, estar en su casa, para contemplar su hermosura y hoy darle mi alabanza, darle mi alabanza. No temeré si estoy en su casa, no temeré si estoy en su casa, no temeré si estoy en su casa, no temeré si estoy en su casa. Aleluya, Señor, te
damos gracias, bendito Rey, en este tiempo poderoso, donde Él está pidiendo que solamente dependamos de Él, que no dependamos del hombre, sino que nos enfoquemos en el mensaje que en este tiempo Él está queriendo dar, en este mensaje a través de su presencia. Él nos pide hoy que tengamos intimidad, reconocer que Él es digno y santo, poderoso, que ha dejado su vida por nosotros. Y hoy en este tiempo difícil que estamos viviendo, que el pueblo a nivel mundial está viviendo, Él pide que lo reconozcamos a Él, que dependamos solamente de su presencia. Por eso adoramos en este momento, exponiendo toda la intimidad que tenemos con Él, exponiendo toda exaltación en su nombre y entregando y dando todo nuestro corazón. Vivo y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Divino y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y qué vendrá? Creación te canta, hosana gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como un trueno. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y qué vendrá? Creación te canta, hosana gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Creación te canta, hosana gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tú misterioso, glorioso.
alto eres Rey. Cantaremos del amor del Padre que tiene para nosotros en este tiempo.
te damos, bendito Rey. Santo es tu nombre, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada se perderá. Esa es mi seguridad. De amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Yo puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Tú tienes el control.
el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control sobre mi vida. Tienes el control sobre tus hijos. Tú tienes el control sobre la economía. Tú tienes el control sobre toda necesidad. Tú tienes el control, nunca has perdido el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, Nunca pierdes el amén, sí Señor. Sobre toda dificultad, Él en este tiempo tiene el control. Tenemos que confiar, entregarle nuestro corazón, toda necesidad, toda angustia en este tiempo. Tenemos que entregársela. Él está esperando con los brazos abiertos a que nosotros entreguemos toda carga, toda dificultad, toda preocupación, todo aquello que nos mantiene desenfocados del ámbito del Señor, toda economía, todos problemas económicos de los cuales conocemos. Declaramos en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús que se empiezan a ordenar las cosas, que se empiezan a ordenar toda economía, toda finanza dentro de la provincia y del país. Por eso declarábamos en esta alabanza que Él tiene el control, que Él permanece en nuestra vida y permanece en nuestra casa, y lo que tenemos que hacer es no dejarlo salir. Él quiere habitar con nosotros y quiere que nosotros abramos la puerta, que compartamos en nuestra mesa con Él, que compartamos un momento y un ámbito de intimidad en todo tiempo. Él nos está buscando, nos necesita, nosotros también necesitamos de Él en este tiempo. Aleluya, sí Señor. Hay un trono colocado en el más alto lugar. Rodeado de ángeles, donde Dios reina. Y en mi vida gobierna. Y en mi vida gobierna. Y este rey vino a mí con sus ojos en llamas. Le pregunté sobre sus ojos, sonriendo me dijo: el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga, no se apagará, no, no, no. Dios nunca muere, nunca es vencido, nunca es vencido, no, no. Existe un amor más celoso que la muerte. Hay un amor más
celoso que la muerte. No se apaga, no, no. Dios nunca muere, nunca es vencido, nunca es vencido. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. En mi vida gobierna, en mi vida gobierna, en mi vida gobierna, en mi vida gobierna. Sí, Señor. Seguimos adorando al Rey en esta hermosa tarde. Cristo, estrella de la mañana, tu reino resplandece y no tendrá final. Cristo, está la vida, tu justicia jamás se apagará. Tú eres el amanecer, innegable, imparable.
innegable, imparable, vienes a desvanecer toda oscuridad. Bendiciones, amados, es un gusto poder compartir en esta tarde de domingo con cada uno de ustedes, poder llegar al hogar en este tiempo de cuarentena que realmente estamos viviendo ya con mucho tiempo de estar cada uno en su casa y con pocas actividades, y sé que por ahí es cansador y que en muchos lugares la sociedad está buscando la manera de poder salir, de poder recrearse, de poder entretenerse, pero lo interesante de todo esto es que más allá de la decisión de cada gobierno, el Señor está bajo control. El Señor sabe cuáles son los tiempos, y esto es importante que para nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos recibido su visita, podamos entender que Dios, aunque está en la eternidad, puso el tiempo para los seres humanos, y que los seres humanos, cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su momento. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, cada cosa que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces es importante que tanto usted como yo entendamos que si este es el tiempo de quedarnos en la casa, Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito. Algunos se lamentan por no poder festejar su cumpleaños justamente con los amigos, con los invitados, con todo lo que tenían planificado hacer, y tienen que pasar su cumpleaños solamente con su familia. Algunos, lamentablemente adultos, les ha tomado la cuarentena solos y tienen que estar haciendo las cosas solos, pero es importante que sepamos que más allá de las cosas naturales, lo importante son las cosas espirituales. Y Dios, en gobierno y en control de todas las cosas, ha querido que cada uno de nosotros hagamos un parate, hagamos un stop a toda nuestra actividad cotidiana, diaria, esa vorágine que nos lleva la sociedad todos los días, algunos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, algunos para hacer negocios, algunos para hacer compras, algunos con la escuela, algunos con todas sus actividades. Dios aprovechó todo esto para poner un parate y para decir, quiero pasar tiempo contigo. Y qué importante es este llamado del Señor si lo aprovechamos, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces estamos tan apurados, tan metidos en el día a día, que nos olvidamos de pasar tiempo con el Padre Celestial, nos olvidamos de pasar tiempo con el que nos creó, con el que nos formó, con el que anhela principalmente pasar tiempo con nosotros, que nosotros podamos compartir con Él, que nosotros podamos expresarle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, y que especialmente nosotros podamos disponer nuestros oídos espirituales para oírlo a Él. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Él ha preparado de antemano? Dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía todo planificado. No somos el resultado del azar, sino que en los planes de Dios, llegado nuestro tiempo, nacimos y vivimos en esta tierra, y debemos descubrir el motivo por el cual estamos aquí en esta tierra. Cada uno tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades, y cada uno de nosotros puede ser trascendental en la vida de las personas que nos rodean si entendemos cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito. El Señor Jesucristo dejó ejemplos cuando estuvo aquí en la tierra y encomendó a 12 discípulos la tarea de predicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que luego de la Pascua, cuando Él resucitó, estuvo durante 40 días entre las personas, hablando, enseñando, instruyendo, y finalmente
el último día, el día de su ascensión, los reunió a todos en un lugar cerca de Jerusalén y allí dejó las últimas instrucciones. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo les dijo que tenían que predicar el Evangelio, que tenían que anunciar las buenas nuevas, que tenían que hacer discípulos, comenzando por Jerusalén, luego por Judea, luego por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es interesante porque el Señor Jesucristo, dentro de sus mandamientos, dentro de sus ordenanzas, dejó algo establecido en cuanto al momento en que los discípulos tenían que comenzar a hacer eso. Él les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que ocurriera ciertas cosas. Y cierta cosa tiene que ver con lo que hoy la iglesia cristiana en este día domingo, último día de mayo, está conmemorando. Tiene que ver con el Pentecostés. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que se quedaran. Yo quiero invitarle a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, dice la palabra, estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando dijo estas cosas, fue levantado mientras ellos lo miraban y una nube lo recibió, ocultándolo de sus ojos. Mire qué interesante. El Señor Jesús les da una orden a los discípulos de quedarse hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y la palabra nos relata que el mismo día que se conmemoraba la fiesta de Pentecostés en el pueblo de Israel, fue ese el día en que el Espíritu Santo vino de manera especial sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, que eran alrededor de 120 personas, los discípulos más otras personas que creían y seguían al Señor. Estaban reunidos, habían obedecido la voz y al mandato del Señor Jesucristo y estaban reunidos esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y algo iba a suceder. ¿Qué es lo que iba a suceder? Yo quiero invitarle a leer en esta tarde de domingo, Hechos capítulo 2. Mire lo que dice. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes. Esta palabra es tremenda. Todos unánimes, es decir, en una misma alma, en un mismo sentir. Estaban todos de acuerdo, se habían puesto de acuerdo para estar reunidos. Qué importante es el poder del acuerdo en la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia de Jesucristo se pone de acuerdo, el Señor Jesús dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidáis será hecho en mi nombre. La iglesia de Jesucristo estaba reunida obedeciendo el mandamiento del Señor Jesucristo, pero estaban reunidos de acuerdo, no estaba cada uno pensando en algo distinto, no estaba cada uno sintiendo algo distinto, no estaba cada uno pensando en sus propias cosas, sino que estaba cada uno pensando en las palabras del Señor Jesucristo. Permanezcan juntos hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder. Súbitamente, dice el versículo 2 del capítulo 2, vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban. Y se les aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas, conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Y había hombres que habitaban en Jerusalén, que reverenciaban a Dios, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando sucedió el estruendo, se reunió todo el pueblo, y estaban perplejos, porque cada quien
los escuchaba hablar en su propio idioma. Y todos estaban maravillados y admirados, y se decían unos a otros: todos estos que hablan, ¿he aquí no son galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escucha hablar en nuestro idioma nativo? Partos, medos, elamitas y los que moraban en Mesopotamia, judíos y los de Capadocia, los de la región del Ponto y de Asia, los de la región de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. He aquí, los escuchamos hablar en nuestros idiomas los portentos de Dios. La palabra del Señor nos relata y nos dice que estos discípulos que estaban en ese aposento alto estaban unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, esperando la promesa del Señor Jesucristo. Y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, cuando llegó el momento de la fiesta, el momento de agradecer al Señor por las cosechas, por todo lo que habían recogido, el momento de llevar las primicias, dice la palabra de Dios que ese mismo día el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera poderosa, de una manera portentosa. Y lo interesante de esto es que la palabra de Dios dice que cuando ellos comenzaron a hablar, las personas que tenían temor de Dios, las personas que tenían vocación del Dios de Israel, no nos dice solamente que eran judíos, sino que eran otras personas, los prosélitos, aquellos que habían recibido enseñanzas del pueblo judío en distintos lugares y habían decidido creer en el mismo Dios de los judíos, estaban viniendo porque era parte de la obligación de un judío ir a Jerusalén, ir a Israel en el tiempo de la fiesta, y habían venido de distintas partes del mundo conocido, cada uno hablando su lenguaje, pero la palabra de Dios nos relata que cada uno escuchaba el mensaje que estaban dando los discípulos del Señor Jesucristo en el lenguaje que ellos manejaban cotidianamente. Es decir, que algo tremendo pasó de tal manera que los discípulos hablaban en lenguas conforme a lo que el Espíritu de Dios les ponía, conforme a lo que el Espíritu de Dios les decía que hablaran. Pero lo interesante es que cada una de las personas que estaban presentes, que se habían reunido por el estruendo y por lo que había pasado en ese lugar, dice que le escuchaban hablar en su idioma. Esto es interesante porque la palabra de Dios nos relata en lo que sigue en el pasaje que Pedro comenzó a hablar, porque algunos decían que estaban borrachos, que estaban locos, que estaban viviendo algo natural, cuando lo que estaban viviendo era algo sobrenatural. Entonces Pedro tiene que tomar la palabra y decirle a toda la gente que se había reunido que lo que estaban viviendo era algo sobrenatural, que no estaban ebrios, porque por la hora que estaban viviendo en ese horario no se acostumbraba a tomar, estaba prohibido. Generalmente las bebidas se tomaban a la noche para después irse a dormir. Un judío no tomaba alcohol en otro momento, pero en ese momento que era mitad del día, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino con semejante poder, y Pedro comienza a predicar en ese día, y dice la palabra de Dios que por el mensaje poderoso de Pedro, 3.000 personas de las que estaban escuchando se entregaron al Señor compungidas, se consagraron al Dios eterno, entregaron su vida al Cristo que hacía un tiempo atrás había muerto en la cruz, pero había resucitado con poder, y que ellos daban testimonio. Ese mismo Pedro que antes, cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado, lo había negado y había maldecido el nombre del Señor Jesucristo, ahora ese mismo Pedro tiene poder para pararse delante de la gente y para decirle a la gente que la decisión de ellos había sido la muerte, la decisión del juicio del Señor Jesucristo de morir en la cruz, pero que todo eso tenía el resultado de la obra de Cristo para que ellos pidieran perdón por sus pecados, para que ellos se arrepintieran de su antigua vida. Y dice
dice la palabra que el poder de la palabra que Pedro soltó fue tan tremenda que 3.000 personas se entregaron a Cristo en ese día. ¿Qué estoy queriendo llevarte en este mensaje de este domingo especial donde gran parte de la cristiandad recuerda justamente este evento, el evento de Pentecostés? No es cualquier evento, no es cualquier cosa, no es cualquier circunstancia, es el hecho más importante en un cristiano. El pueblo de Dios sabe que la obra del Señor Jesucristo fue una obra para perdón de pecados, fue una obra para salvación, fue una obra de reconciliación entre el cielo y la tierra, fue una obra en la cual el sacrificio de Cristo fue perfecto, el sacrificio de Cristo fue único, el sacrificio de Cristo fue permanente, es permanente hasta el día de hoy, y cualquiera que reconoce la obra de Cristo puede encontrarse con Dios, puede recibir perdón de su vida pasada, de su vida de pecado, de su pecado de herencia de parte del pecado de Adán, y puede reconciliarse con Dios y volver a tener comunión con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la obra del Espíritu Santo es tan importante como la obra de Cristo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya. No los voy a dejar solos. Si yo me voy es porque viene algo mejor. No porque Él fuera malo, sino que la revelación de Dios y la obra de Dios va en aumento sobre la vida de las personas. Entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no podrá enviar el Espíritu, el Consolador, el Paracleto. Qué importante, hermano, es que usted y yo tengamos una experiencia con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene varias funciones. El Espíritu de Dios tiene algo completo sobre nuestra vida. No es solamente una experiencia personal, no es solamente una vivencia personal, sino que tiene que ver con la transformación de nuestro corazón. Mire, Pedro había recibido el Evangelio del Señor Jesucristo. Pedro había sido enseñado junto con los otros discípulos durante 3 años por el mejor maestro que cualquiera pudiese tener. Habían recibido la enseñanza directamente del Maestro de Maestros. El Señor Jesucristo había pasado día tras día, hora tras hora, enseñándoles, mostrándoles. Sin embargo, ese conocimiento que estaba en la mente de Pedro, sin embargo, esos actos de Pedro de ir y predicar el Evangelio, y como dice la palabra, que luego que los comisionó el Señor Jesucristo, vinieron asombrados porque los demonios se les sujetaban, porque los milagros ocurrían. Ese Pedro todavía tenía un corazón que estaba, como por así decirlo, sin haber sido transformado, porque él todavía, ante la presión de las circunstancias, maldijo el nombre del Señor Jesucristo, lo negó 3 veces y se volvió con otros 6 de los discípulos a la pesca en el mar de Galilea. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando usted y yo creemos, hay una obra que el Señor hace, que el Señor nos reconcilia nuevamente con el cielo, pero esa no es la obra final, esa es la obra inicial de lo que Dios quiere comenzar a hacer con cada uno de nosotros. Y Dios necesita enviar su Espíritu sobre nosotros para que nuestro corazón sea transformado, para que nosotros seamos preparados. Mire, algunas denominaciones, algunas iglesias, algunas congregaciones se han quedado solamente en hacer hincapié en un área del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, usted ve una obra completa. No tiene que ver únicamente con el hablar en lenguas, no tiene únicamente que ver con los dones, no tiene únicamente que ver con algo específico de algún énfasis que alguna congregación o denominación hace. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios,
y como Dios es completo, el Espíritu Santo es completo. El que tiene al Espíritu Santo tiene a Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo es primeramente la persona de Dios que quiere derramarse, no estar únicamente por afuera nuestro, sino entablar una relación dentro nuestro, trabajar con nuestro corazón. La palabra de Dios dice que todas las cosas que Dios tiene para decirnos y para enseñarnos, lo hace a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no viene dentro nuestro, si el Espíritu Santo no hace una obra dentro nuestro, es imposible que usted pueda escuchar la voz de Dios, que usted pueda tener revelación de Dios. Tal vez tenga algunas impresiones, tal vez tenga algunos sueños, tal vez escuche el mensaje de la persona, tal vez su alma se compunja, sus emociones sean tocadas, usted derrame algunas lágrimas, pero usted no puede ser transformado si el Espíritu de Dios no viene sobre su vida. El Espíritu de Dios tiene dos cosas importantes. Son como dos ríos que fluyen del trono de Dios hacia nosotros. Un río tiene que ver con el carisma, con los dones, con las capacidades. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra a través del apóstol Pablo, que entrega dones a los hombres, que da dones a los hombres para que los hombres puedan ejercer el ministerio para el cual Dios ya los ha preparado de antemano. Esos dones pueden ser de sanidad, de profecía, de palabra de ciencia, de lenguas, de interpretación de lenguas. Usted puede estudiar acerca de los dones, pero ese es solamente un río. La palabra de Dios nos dice que el otro río tiene que ver con el carácter, con la presencia de Dios que edifica nuestra vida, porque los dones son para que usted y yo los ministremos a otros. Los dones no nos edifican a nosotros, los dones son para ministrar a otros, los dones son para edificar a otros, los dones son para exhortar a otros, pero lo que trabaja sobre nuestra vida tiene que ver con el carácter de Dios, y el carácter de Dios se manifiesta mediante fruto. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es esto de importante? Que nosotros tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es una obra muy amplia, tiene que ver con muchas cosas, y que un verdadero evangelio es el evangelio que completa todas estas cosas para formar un cristiano maduro, para formar un cristiano consciente de los tiempos que Dios marca sobre su vida, sobre la vida de las personas, sobre la vida de regiones, de naciones, sobre la vida de ciudades, en el nombre de Cristo Jesús. Un cristiano que sabe por qué está, para qué está, cómo está, con quién está, qué es lo que tiene que hacer en la tierra, pero también un cristiano que tiene para dar, que tiene para ministrar, que tiene para hacer crecer a otros. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra dice que estos hombres recibieron el Espíritu Santo, y el primer poder se manifestó a través de la prédica de Pedro. A través de la palabra soltada, muchos se compungieron y muchos llegaron al Señor y muchos se bautizaron. Dice la palabra de Dios, como prediqué hace unos días atrás, acerca de este hombre que era un centurión, que Pedro estaba en su casa predicando, y mientras él estaba predicando, el Espíritu Santo descendió y llenó a esas personas, y Pedro entendió que el Espíritu Santo no era el privilegio solamente del pueblo judío, sino que el Espíritu Santo quería derramarse sobre toda carne. Y esto es lo interesante: la palabra de Dios dice que el poder de Dios te iba a descender sobre los discípulos, pero ese poder de Dios se iba a extender también a otros. Por eso los discípulos, después de ver la experiencia de Pedro con el centurión, comenzaron a imponer sus manos y empezaron a impartir el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos encuentra también en el libro de Hechos, que Felipe está predicando en Samaria y predicaba el bautismo, predicaba el Cristo resucitado, y la gente creía. Pero cuando Pedro y
Juan fueron a visitar para ver lo que estaba sucediendo en Samaria, comenzaron a orar y a impartir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. No nos relata el pasaje qué era lo que ocurría en ese momento, pero sí nos relata que un cierto mago, viendo la manifestación del poder del Espíritu Santo, quiso comprar ese poder. Entonces es recomendado por medio de Pedro para que vea su corazón, porque las intenciones de su corazón no eran rectas. El poder del Espíritu Santo no tiene que ver con negocios. El poder del Espíritu Santo no tiene que ver con posesión propia, con capitalización. El poder del Espíritu Santo tiene que ver con transformación, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con el reino de Dios llegando a los hombres y a la tierra para echar fuera el reino y el poder del reino de las tinieblas. Mire qué interesante es esto. La palabra de Dios nos relata de una y de otra manera las diferentes operaciones del Espíritu Santo. No podemos quedarnos con hacer hincapié en una cosa. Lo que Dios pretende es que nosotros podamos entender que ese poder que viene sobre nosotros es el poder que lo glorifica a Él. Que a través de todo lo que se manifiesta a través nuestro por medio del Espíritu Santo, debe glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe lograr que muchas rodillas se postren delante del Señor. Pero el poder del Espíritu Santo es la presencia de Dios sobre tu vida, para que tú ya no te sientas solo, para que tú ya no mires las cosas conforme a lo natural, sino que seas elevado a un nivel espiritual. Pablo dice que hay personas que viven según la carne y personas que viven según el Espíritu. Y no diferencia Pablo a cristianos de no cristianos, sino personas que viven conforme a la carne y personas que viven conforme al Espíritu. Yo tengo que decirte, amado, amada, que hay muchas personas que tal vez han escuchado el mensaje de Dios, que congregan fielmente, que conocen las canciones, que conocen las oraciones, que conocen la liturgia, que conocen la religión, pero que todavía siguen viviendo según la carne porque no han tenido la obra del Espíritu Santo. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, sino para alentarte que tú busques el poder de Dios, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que debemos buscar la santidad, y la santidad viene cuando viene el Espíritu Santo. Nadie puede ser santo si no tiene al Espíritu Santo. No es una cuestión de yo hacer buenas obras para ser santo. Tiene que ver con la obra que el Espíritu de Dios hace en mi corazón y me sella diciendo que yo soy santo. Y sin esa santidad nadie verá al Señor. Entonces, qué importante. Hablamos de una iglesia llena de poder, pero también hablamos de una iglesia que alienta a buscar el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a permitir ver al Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ese poder te va a elevar de la vida que estás viviendo. Si tú no recibes el Espíritu de Dios, tú podrás ser un cristiano que conoce, que sabe, que busca, que ora, pero tú estarás viviendo por tus emociones, por tus sentimientos, por tus pensamientos. Te gobernarán tus razonamientos. Y en el reino de Dios las cosas son espirituales, no son carnales. No tiene que ver con lo que tú y yo razonamos. Tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios nos revela. Y lo que nos revela del futuro, lo que nos revela del presente, lo que nos revela de las personas, lo que nos revela de nuestra vida. Una persona que realmente quiere vivir y agradar a Dios necesita tener una vida espiritual. No puede un carnal agradar a Dios. Yo no puedo vivir carnalmente porque mis emociones me traicionan, porque mis pensamientos me traicionan, porque mi forma de juzgar humana es completamente imprecisa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos y juzgamos
conforme a lo que vemos, conforme a lo que escuchamos, pero el Señor es el que conoce el corazón de las personas. El Señor es el que mira lo que se está viviendo. El Señor es quien gobierna sobre todas las cosas. Y una iglesia carente del Espíritu Santo es una iglesia carente de poder. Y lamentablemente hoy tenemos más clubes sociales en la iglesia que una iglesia que está cumpliendo el ministerio y el propósito por el cual el Señor la ha establecido. Lamentablemente, la iglesia de Cristo tiene que vivir en este tiempo un nuevo Pentecostés. Ese Pentecostés que transforma, ese Pentecostés que te eleva, ese Pentecostés que te saca de las cosas naturales y te eleva en las alturas, para que tú no dependas de las circunstancias, para que tú no dependas de las personas que te rodean, sino para que tú dependas del tiempo eterno de Dios, de que tú dependas de la voz del amado, que tú dependas de aquel que hizo todas las cosas para que tú tengas vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, hoy yo hablo para que esa iglesia tenga hambre y sed en el nombre de Cristo Jesús, como muchos están teniendo. Lo interesante es que en este día solamente estamos recordando. Yo quiero hablarle a algunos que están diciendo cómo, cuando viene el Espíritu Santo, tendrá que ser ahora, tendrá que ser después. Tu Pentecostés es el día que tú decides abrir tu corazón y decir: Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Este día solamente es un día para recordar, es un día para conmemorar, es un día para que sepamos que la obra que el Espíritu Santo hizo ya casi 2000 años atrás puede ser posible en este día. Es posible en este día porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo que Dios hizo también lo hace hoy y lo seguirá haciendo mañana. Tu Pentecostés es lo que tú tienes que buscar. No recordar un día, no hacer memoria de un día, sino que eso que alguna vez pasó y que se hace memoria de un día sea patente sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor está preparando este tiempo y nos ha metido en los hogares para pasar más tiempo con Él, porque Él está esperando derramar su Espíritu de una manera especial, como nunca antes lo hemos vivido, como nunca antes la iglesia vivió desde los tiempos de los apóstoles. Es interesante, mi amado, que usted pueda entender que tal vez está luchando con muchas cosas y muchas veces cae en derrota porque todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo para tener la autoridad, para que nada lo derrote, para que ninguna circunstancia adversa melle la fe que usted tiene en el Señor, de tal manera que usted a veces se olvida, que usted postrica, que usted deja de congregar, que usted deja de orar, que usted deja de diezmar. Mire, cuando usted y yo recibimos el poder de Dios, no hay nada, no hay fuerza que nos mueva de nuestra relación y nuestro vínculo con Dios. Y cuando usted y yo tenemos un vínculo perfecto con el Señor por medio del Espíritu Santo, no hay problemas para orar, no hay problemas para congregar, no hay problemas para anunciar, no hay problemas para permanecer, no hay problemas con nuestro bolsillo, con nuestro dinero y nuestra economía. Algunos critican, algunos juzgan, algunos ven, porque todavía no han recibido ese poder, porque su corazón no ha sido conquistado, y la perversidad del corazón es lo que lleva a razonar cosas que no entran en el razonamiento humano. No podemos pasar las cosas espirituales y filtrarlas a través de lo natural. Por eso Pablo dice que el natural no puede juzgar las cosas espirituales, mientras que el espiritual juzga absolutamente todo. No por una cuestión de juzgar y condenar, sino por una cuestión de tener juicio cabal de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que va a ocurrir y lo que se va a soltar en el nombre de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo anhela que su iglesia, que cada cristiano tenga una experiencia con ese poderoso
amante que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder dante de toda la naturaleza de Dios sobre tu vida. El Espíritu Santo es el enseñante que te va a enseñar cómo actuar, que te va a enseñar cómo reaccionar, que va a poner la palabra justa en tu boca para que la palabra sea una palabra de crecimiento, de bendición, de avance, de enseñanza. No una palabra que no trae fruto, sino una palabra que trae fruto de justicia. En el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo es algo tremendo, mi amado. El Espíritu Santo es lo que te va a llevar a vivir en la sobrenaturalidad, porque te hará actuar conforme al corazón de Dios y no conforme a tu corazón. Él conquistará nuestro corazón, nuestra vida quedará totalmente tomada por Él y nuestra vida quedará sellada por Él, de tal manera que nuestra voluntad queda rendida a su voluntad, que nuestros deseos quedan rendidos a sus deseos, porque nos damos cuenta, porque entendemos que lo de Él es mucho mejor que lo nuestro, porque nos damos cuenta que los planes de Él son eternos, mientras que los nuestros son perecederos, son cortitos, ni siquiera sabemos lo que viene el día de mañana, pero el Señor tiene todo bajo control. El Señor ahuyenta todo temor. El Espíritu de Dios ahuyenta toda preocupación, porque hace sentir en nosotros que Él está en control absoluto de todas las cosas. No hay crisis en un cristiano que ha sido sellado por el Espíritu de Dios. No hay causa que pueda hacer caer nuestro amor y nuestra pasión. Por el contrario, nuestro amor y nuestra pasión crecen cada día más por el poder del Espíritu Santo. Nuestra dedicación para Él crece cada día más por el poder del Espíritu Santo. Por eso hablamos que una iglesia llena del Espíritu Santo no vive tiempos de crisis, no vive tiempos de pandemia, no vive tiempos de cuarentena. La iglesia, por el poder del Espíritu Santo, tiene autoridad, tiene orden para manifestar el reino de Dios, no solamente en su vida, sino en todos los que lo rodean, para decretar, para ordenar, para establecer, para romper, para quitar. El poder de Dios sobre una persona llena del Espíritu Santo le da autoridad para todas las cosas. Este es un tiempo que Dios está preparando. Este es un tiempo donde Dios está invitando a cada uno que cree en Él a que sea lleno del Espíritu Santo. Veremos milagros, señales, prodigios, cosas que van a ocurrir de una manera que nunca antes han ocurrido. Nosotros lo estamos viviendo en nuestras vidas. Nuestra congregación lo está viviendo en este tiempo. Dios está manifestando un poder tremendo, mi amado. Mientras hay gente que por esta cuarentena está sufriendo la crisis económica, está teniendo necesidad, una iglesia de poder tiene sobreabundancia aún para dar a otro, y en la medida que esa iglesia da, recibe mucho más. Te lo estoy hablando con autoridad de lo que estoy viviendo en el nombre de Cristo Jesús. En mi casa no hay necesidad, en mi casa hay abundancia, aún para dar a otro, aún para sostener también a otros en el nombre de Cristo Jesús como una ayuda, sabiendo que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón sobre quién ofrendar, sobre qué ministerio sembrar, y conforme lo que ofrendamos y sembramos, recibimos duplicado y multiplicado para poder seguir dando y sembrando. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. No te estoy hablando de un conocimiento en la mente, sino de una vivencia. Ese espíritu de poder nos capacita para poder dar, para poder ministrar, para poder establecer, para poder declarar y decretar en el nombre de Cristo Jesús que lo que se está viviendo en lo natural no tiene autoridad en lo espiritual, y que si tú vives en lo espiritual, tú tienes autoridad para gobernar sobre lo natural. Esto
Esto es lo que tenemos que entender. El derramamiento del Espíritu de Dios no es para que tú te enorgullezcas del don que tienes y te florees mostrando el don que tienes. No es para que tú capitalices y muestres que cuán santo eres, sino que el poder de Dios viene para conquistar nuestra vida, para que nosotros vivamos en la humildad y en la humillación delante de su presencia, no para hacer nuestra voluntad propia, sino para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, porque esa voluntad es agradable y perfecta. Entonces tú comienzas a caminar, aleluya, de una manera diferente. Tú comienzas a pensar de una manera diferente. Tú comienzas a ver de una manera diferente. Tú comienzas a tener madurez que va creciendo cada día. Esa madurez te permite actuar de una manera diferente, hablar de una manera diferente ante la misma circunstancia que vive cualquier persona. Oh Santo Dios, ese poder de Dios te da la autoridad para poder ministrar a otros lo que necesitan. Ese poder de Dios no te hace vivir en las emociones, en el sentimentalismo, porque ya no depende de las circunstancias ni de las personas que te rodean. Toda la provisión viene del cielo. Todo lo que tú necesitas viene del cielo. No te estoy hablando únicamente de cosas económicas ni de cosas materiales. Te estoy hablando de absolutamente todo. Hay algunos que viven mendigando amor, cariño, aprecio, que se lo visite, que se lo vea, que se lo atienda, que se tomen un tecito. El poder de Dios no es para eso, mi amado. El poder de Dios te provee de todo lo que tú necesitas día tras día para saber que en Cristo y por medio del Espíritu Santo tú estás completo. La palabra de Dios dice que el Señor proveyó todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. Y esa provisión se hace patente en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. De tal manera que ya no tenemos necesidad de nada. Ni de que nos aplaudan, ni de que nos vean, ni de que nos acompañen, ni de que nos alienten, porque estamos cimentados, estamos parados, estamos crecidos, sabemos quiénes somos, tenemos identidad en el nombre de Cristo Jesús y podemos manifestar el poder de Dios para ministrar, para abastecer a otros. Estamos llenos, nuestro depósito está completo del poder de Dios y de lo que la otra persona necesita, de lo que la sociedad necesita. Nosotros podemos sacar de nuestro depósito, pasamos a ser proveedores de la necesidad del mundo en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo, esa es la unción del Espíritu Santo que se manifiesta a través de milagros, señales, maravillas, autoridad de gobierno en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor está preparando en estos últimos tiempos a la iglesia para capacitarla. Mira, Pedro era una persona que intelectualmente no había cambiado. Él seguía teniendo la misma mente de pescador que tenía cuando el Señor Jesús lo llamó a través de la pesca milagrosa en la barca. Él tenía la misma mente, pero el poder del Espíritu Santo vino sobre él para soltar un mensaje diferente. No se trata de lo que humanamente tengamos, aunque el Espíritu Santo se sirve de eso para que haya un campo mayor, pero es el poder del Espíritu Santo. Yo puedo tener mucho conocimiento acumulado en mi mente, pero si ese conocimiento sale por mi boca sin el poder del Espíritu Santo, solamente tocará emociones y tocará mente, pero no tocará corazones. Pero cuando el poder de Dios está sobre la vida de un cristiano, así ese cristiano sepa muy poquito, lo poquito que suelte con su boca saldrá con poder, saldrá con autoridad y tocará aún al corazón más endurecido para que ese corazón se vuelva a Dios, para que ese corazón tenga una oportunidad, para que ese corazón reconozca el señorío del Cristo de la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Por eso este tiempo, mi amado, no es solamente un tiempo para recordar, no es un tiempo para conmemorar, sino que es un tiempo para decir: Señor, quiero tener esa experiencia con tu Espíritu, quiero ser lleno del Espíritu, conquista mi corazón, arranca, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos circuncidar nuestro corazón.
y no nuestro prepucio. Es decir, el sello, la marca que el pueblo de Israel recibía por medio del pacto de Abraham estaba dado en los hombres, en su prepucio, cuando se lo cortaban y se quitaban el prepucio, y esa era la señal del pacto de unidad entre los descendientes de Abraham y el Dios eterno. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos manda que antes que circuncidemos nuestro prepucio, primeramente circuncidemos nuestro corazón, que tengamos presente que lo que tiene que obrarse adentro y no afuera nuestro, porque el pacto del prepucio es un pacto externo, pero el pacto del corazón es un pacto interno que transforma, porque el Señor Jesucristo dijo que lo que entraba no contaminaba al hombre, sino que lo que salía contaminaba. Y lo que salía, Pablo lo expresa, dice de que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, las herejías, los homicidios, el robo, las cosas que salen de nuestro corazón. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere trabajar viniendo sobre nosotros. Circuncidar nuestro corazón, transformar nuestro corazón, revertir toda naturaleza humana que está volcada al mal para que sea transformada por el Espíritu de Dios y nuestro espíritu esté vivificado correctamente y toda comunión con el Eterno no tenga interferencia alguna. Ese poder quiere derramarse sobre nuestras vidas hoy en este tiempo. Ese poder de Dios quiere venir a habitar en nosotros y capacitarnos para ser una iglesia llena de poder, que manifieste el poder de Dios sobre la vida de las personas, que de la misma manera que cuando los apóstoles imponían sus manos e impartían el Espíritu Santo y algo pasaba en la vida de las personas, la iglesia de nuestros tiempos tenga la misma autoridad. Y esto no estaba reservado únicamente para los pastores, para los evangelistas, para los apóstoles. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino sobre toda carne, y la palabra de Dios en el libro de Joel dice que en los postreros tiempos Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Yo te hablo a ti que tal vez tienes poquito de cristiano, que eres un simple hermano en la congregación, que tal vez te asignaron una pequeñita tarea. El poder del Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida para que tú tengas autoridad, para que tu corazón se mueva conforme al corazón de Dios y tú dejes de mirarte a ti mismo y tus necesidades para ver al otro y las necesidades del otro, y te animes a tener una oración y te animes a imponer tu mano sobre la vida de la persona para que el poder de Dios venga sobre esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Este mensaje bendito del Evangelio no está reservado para algunos ungidos especiales, está reservado para toda la iglesia del Señor. Vuelvo a decirte nuevamente, para que ese poder te capacite a ti para tener intimidad con el Señor, te capacite a ti para ver al Señor, pero también te capacite a ti para manifestar el Señor en la vida de otros. En el nombre de Cristo Jesús, es tremendo ese poder. Algo ha envuelto este lugar donde yo estoy hablando, con un poder de Dios tan tremendo, tan soberano, que yo quiero impartirte sobre tu vida en este día en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si cerrás tus ojos allí en el lugar donde estás? Yo quiero orar por tu vida. Dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, el Espíritu de Dios descendió sobre todos los que estaban presentes en ese lugar. Tal vez la palabra de Dios soltada a través de mi boca ha predispuesto tu corazón, ha predispuesto tu vida, y tal vez el Espíritu de Dios quiera venir sobre ti y derramarse, o tal vez ya los está derramando. Yo no puedo saber porque no estoy en tu casa, pero estoy a través de la pantalla y a través de las redes, y quiero orar por ti. Cierra tus ojos en ese lugar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esa obra maravillosa que tú haces, por lo que tú estás buscando en el corazón de tu iglesia en este tiempo. Padre, yo oro para que todo aquel que anhela, Señor,
tener una intimidad contigo, tener una vida espiritual contigo. Para aquel que anhela más de ti cada día, sea derramado tu Espíritu Santo sobre su vida, sea llenándolo con poder, capacitándolo con la autoridad que viene de lo alto, para ser, oh Dios mío, el embajador que tú estás buscando aquí en la tierra, no solamente en los lugares conocidos, sino hasta lo último de la tierra, porque el Señor Jesucristo dijo: y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Hoy yo oro por aquellos que se sienten en lo último de la tierra, para que el poder del Espíritu Santo venga sobre ellos, para que el poder del Espíritu Santo los capacite para la buena obra para la cual han sido llamados en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oro por la iglesia en todo lugar, para que el Espíritu Santo descienda con poder, nos llene y nos capacite, y tengamos un evangelio completo, una vivencia completa del Espíritu Santo. No hagamos hincapié en alguna cosa solamente, sino que vivamos plenamente y podamos tener de los dos ríos, los dones, el poder, la autoridad, la manifestación y el carácter, porque una iglesia madura sabrá administrar ese poder, para que ese poder sea de eficiencia sobre las personas, sobre las regiones, sobre las ciudades, sobre los países, a fin de que el reino de Dios sea establecido en todo lugar. Señor, tu iglesia clama: ven en el nombre de Cristo Jesús. Oh Santo Rey, yo bendigo la vida de cada uno que está unido en este momento conmigo, en esta palabra y en esta oración. Yo bendigo la vida en el nombre de Cristo Jesús de todo aquel que sinceramente y de todo corazón se rinde al Señor en el nombre de Cristo Jesús, y te imparto de lo que el Espíritu de Dios me ha dado sobre mi vida. Te lo imparto a través de esta pantalla, te lo imparto a tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Recibe el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Sé lleno del Espíritu Santo. Transfórmate en lo que el Dios ha diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo. No pelees más con el Señor, no luches más con tus fuerzas. Ríndete completamente, para que el poder del Espíritu Santo, así como nuestros hombres que permanecieron, que estuvieron quietos, que no hicieron absolutamente nada hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos, de la misma manera ocurra con tu vida. Aleluya. Oh Santo, veremos una iglesia de poder. Amado, yo deseo que este día no sea solamente un día de recuerdo y de conmemoración, sino que sea tu propio Pentecostés, que sea tu nueva experiencia con el Señor, transformados para gloria de su nombre. Bendigo tu vida y te espero en un próximo encuentro. Dios te bendiga. Aleluya, sí, Señor. Hay un trono colocado en el más alto lugar. Rodeado de ángeles, donde Dios reina. Y en mi vida gobierna, y en mi vida gobierna, y este rey vino a mí con sus ojos en llamas. Le pregunté sobre sus ojos, sonriendo me dijo: el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga, no se apagará, no, no, no.
un amor más celoso que la muerte. Hay un amor más celoso que la muerte. Y mi vida gobierna. Mi vida gobierna. No se para, no, no, no. Dios nunca muere, nunca es vencido, nunca es vencido. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. Alto, más alto, alto, más alto. Levantamos hoy tu nombre, levantamos hoy tu nombre. En mi vida gobierna, en mi vida gobierna, en mi vida gobierna, en mi vida gobierna. En este tiempo precioso donde hemos adorado al Señor y hemos compartido la palabra, queremos poder compartir antes de terminar la cena del Señor. Y allí en el lugar donde estás, en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos, ese es el mejor lugar donde podemos estar y compartir la cena del Señor, porque la cena del Señor tiene que ver con la obra de Cristo sobre nuestras vidas, pero también tiene que ver con la comunión del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue partido, representado por el pan, vuelve a unirse cuando nosotros compartimos la cena del Señor. Cuando nos damos cuenta que nuestro hermano, nuestro prójimo, tiene una parte del Señor que nosotros no tenemos y nosotros tenemos algo que Él no tiene, y que podemos edificarnos y conformar el cuerpo de Cristo para extender la obra del ministerio y que otros también formen parte de ese cuerpo. Por eso este es un momento muy especial y es uno de los dos sacramentos que el Señor Jesús instituyó. La cena y el matrimonio es el otro. Pero hoy estamos con la cena del Señor. Y yo quiero invitarte a que antes de compartir la cena podamos orar
porque la palabra dice que antes de compartir la cena, el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos y les dijo que si Él no hacía eso, ellos no podían tener parte con Él. El lavar los pies significa examinar nuestros hechos, examinar nuestra vida, lo que hablamos diariamente, lo que hacemos diariamente. Entonces debemos lavarnos de toda cosa, porque como seres humanos somos imperfectos y a veces cometemos errores involuntarios y en esos errores podemos ofender a alguien. Y qué importante es que podamos reconocer nuestra humanidad y pedir perdón a Dios conforme a la luz y a la revelación del Espíritu Santo, y también pedir perdón a las personas. Te invito a orar. Padre Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres quien por medio de tu Espíritu Santo un día nos engendró y nos hizo parte de esta preciosa familia espiritual que es la familia de la fe. Y hoy venimos delante de tu presencia para participar de esta cena, pero no queremos olvidarnos, Señor, de que somos personas con errores, con falencias infinitas, de que tú estás haciendo la obra de perfección en nosotros cada día, pero no obstante, nosotros podemos ofenderte a ti u ofender a algún prójimo con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes. Y por eso queremos pedirte que nos muestres, Señor, porque conforme a la luz que alumbra en nosotros, nosotros vamos hacia esa luz y nos perfeccionamos. Y poder pedirte perdón a ti en este día, y conforme a la luz poder pedir perdón a nuestro prójimo y poder estar en paz con todos. Límpianos, Señor, para poder comer y beber de la cena dignamente. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que después que hubieron comido la Pascua, el Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ya no comeré más de este pan hasta mi venida, pero cada vez que comáis, hacedlo en memoria de mí. Padre, te damos gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue, Señor, azotado, castigado, lastimado por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque por tus llagas nosotros fuimos curados. Y hoy nos das el privilegio, Padre, de vivir la plenitud de Cristo en nosotros, para extender el reino, evangelizando a cada persona. Por eso, Señor, bendecimos este pan y comemos de él en este día. Después que hubieron comido, el Señor Jesús tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos. Nos la dio a nosotros en este tiempo y nos dice: esta es mi copa, mi sangre, que por vosotros es derramada. Ya no beberé más de esta copa hasta mi venida, pero cada vez que bebáis, hacedlo en memoria de mí. Señor, te damos gracias por tu sangre, porque cargamos esa genética tuya en nosotros, por medio de la obra de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, como una ofrenda perfecta, como un sacrificio perfecto que llega 2000 años después a nuestra vida. Y hoy hacemos memoria de tu obra, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Y hacemos memoria por aquellos que conocemos, que no te conocen, pero que a través nuestro, de nuestra palabra, de nuestra vida, de nuestras manos impuestas, recibirán también la obra redentora sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, tomamos de esta copa. Gracias, Padre Todopoderoso. Señor, bendigo la vida de mis hermanos.
Bendigo en el lugar donde se encuentran, que esta comunión en familia nos haga crecer más, avanzar más, entender más, para extender tu reino a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, personalmente o a través de las redes, como tú lo has dispuesto en este tiempo, pero que tu palabra corra a través de cada uno de los discípulos que tú tienes hoy alrededor del mundo, a los cuales bendecimos desde esta página, conjuntamente con toda la congregación. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios mediante, el próximo martes a las 17 horas, te invitamos a conectarte a través de Facebook o si quieres hacerlo a través de YouTube. Allí están las diferentes prédicas y enseñanzas y esperamos que sean de bendición para tu vida. Nos vemos el martes. Dios te bendiga.